Bueno, buenas noches nuevamente a todos y a todas. Les agradecemos mucho por estar aquí eh, en este espacio, a esta hora, en este día de la semana. Eh, Emiliano, muchas gracias por, digamos, por acceder a este espacio que llamamos una presentación, pero quizás sea más bien un espacio de conversación, algo más parecido a un coloquio como hemos venido realizando hasta ahora. Quizás la gran excusa era presentar el libro, pero bueno, la verdad es que teníamos ganas de encontrarnos a conversar. Por cuestiones personales, Bruno no ha podido asistir, así que le mandamos un beso. Ya nos encontraremos la próxima vez. Sucintamente quisiera, en principio, bueno, imagino que todos sabemos quién es Emiliano, pero quisiera presentarlo y luego leer la contratapa, que de algún modo sintetiza el espíritu de nuestra propuesta desde Coloquio de Perros a la hora bueno, de pensar en la reedición de este libro que muchos soñamos con tenerlo entre nuestras manos hacía mucho tiempo y eso no había sido posible, al menos especialmente para aquellos del campo Psi. Así que bueno, no quisiera tomarme más tiempo. Voy a proceder a presentarlo, luego leo la contratapa y arrancamos un poco bueno, con las preguntas, a ver si podemos conversar sobre algunos temas de interés. Emiliano Galende es médico y psicoanalista, fue secretario general de la Federación Argentina de Psiquiatras, miembro fundador de la Red Maristán, participó en la creación de posgrados en salud mental en Argentina y otros países de América Latina, es profesor consulto y director del Consejo Consultivo Honorario de la Maestría y el Doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Entre sus libros se destacan Historia y repetición, Temporalidad subjetiva y actual modernidad, Psicofármacos y salud mental, La ilusión de no ser, El sufrimiento mental, El poder, la ley y los derechos, junto a Alfredo Kraut, Conocimiento y prácticas de salud mental, y Salud mental, cultura y sociedad, que está editado, como nos contaba Emiliano, en Europa. Nosotros hemos, bueno, desde diciembre reeditado esta joya absoluta que decidimos titular Crítica de la razón psiquiátrica, salud mental y psicoanálisis, haciendo una inversión del Ujú. título original, publicado originalmente por Paidós en 1990, si no me equivoco, tanto el título como el subtítulo. Y estamos, bueno, muy emocionados y muy orgullosos de esa inversión y las razones por las cuales lo hemos pensado. Quizás podamos conversar un poco también con Emiliano en relación a eso y a las sorpresas que nos tomaron. La contratapa dice así: leíste este libro de prestado, en un PDF ilegible, en fotocopias amarillentas, subrayadas. Hiciste lo imposible para evitar robártelo de una biblioteca ajena. Viste a las mejores mentes de tu generación leer crítica de la razón psiquiátrica con el filo invertido, con los ojos absortos y desorientados. Maníacos, temblorosos, histéricos y descreídos, leímos a Emiliano Galende buscando una pregunta intempestiva. Crítica a la razón psiquiátrica es un clásico, un archivo de futuros perdidos. Existe un erotismo muy especial en este tipo de libros. Hay libros compañeros que contienen un kit de estrategias existenciales y están habitados por paisajes sensitivos que abren posibilidades de cambio. Se trata de libros experiencia, formas de vida que crean lenguajes y lenguajes que crean formas de vida. Crítica de la razón psiquiátrica es una fábula que se viene transmitiendo de generación en generación. El narrador es aquel que mantiene viva una memoria de los cuerpos. Al prolongar la tradición de los oprimidos, convierte la historicidad en un repertorio de saberes y resistencias. Es una figura capaz de propagar pasiones, razones y acciones que redistribuyen el campo de lo posible y lo imposible. Emiliano Galende es un narrador, un traductor, un intercesor generacional. Bueno, solo de leerla me conmuevo, así que vamos a comenzar. Hay gente esperando para entrar, así que me encargo de eso. Ahí está. Bueno, Emiliano, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, desde ya gracias por haber aceptado nuestra propuesta delirante el año pasado de republicar tu libro y bueno, y dejarnos hacer
libremente lo que hicimos con él. Estamos muy orgullosos y esperamos, bueno, que estés contento y satisfecho. Lo primero que quería yo preguntarte como para recuperar algo, ¿no? De finales de los 80 es cuál había sido el contexto de producción, el contexto de justificación también que derivó en la posibilidad de existencia de este libro que inicialmente se llamó Psicoanálisis y Salud Mental para una crítica a la razón psiquiátrica. Bueno, las circunstancias en las que me propuse el libro había vuelto la democracia en el 82. Hubo en ese momento un cambio de la historia de salud mental en Argentina o del sistema, digamos. La salud mental era muy complicada con idas y vueltas. La dictadura había sido una época donde se armó reprimido todo lo que fue vinculado a salud mental. Y la venida de Mauricio Goldenberg, que se había exiliado. Mauricio Goldenberg fue nuestro jefe durante muchos años en el hospital de Lanús. Este, Se armó una propuesta que fue aceptada por el gobierno Alfonsín de crear una Dirección Nacional de Salud Mental. Hasta entonces había existido un Instituto Nacional que era una copia del Instituto Inglés de Salud Mental, ¿no? Pero bueno, la dictadura lo había disuelto prácticamente y se crea la Dirección Nacional. Y es un psicoanalista, Vicente Galli, el que asume de algún modo el cargo de director, con una comisión este, en la cual éramos en ese momento 7 u 8, que Mauricio Borda me lo había propuesto. Y ¿por qué se motivó en mí? Nos encontramos, yo trabajaba durante todo el tiempo de la dictadura y ya desde antes. Yo trabajaba 2 meses al año, enero y febrero. Mis vacaciones no eran vacaciones, sino que trabajaba en España y desde allí estoy conociendo los procesos de reforma que se estaban haciendo en España en esos años. Estuve un mes en Venecia, lugar donde vivía Branco Basaglia, o su mujer Blanca Basaglia, y donde se asiló también algunos psicoanalistas argentinos. Yo había ido a Venecia contratado por el municipio de Venecia, curiosamente porque me propusieron un curso que duraba un mes sobre familia, el problema de familia y la atención de familia. Este, y desde allí el grupo de español que trabajaba en las reformas se había formado mucho en Inglaterra con el proceso de reforma inglés. Así que eso me abrió también la puerta de conocer un poco la reforma en Inglaterra. Y bueno, fui juntando toda esa experiencia cuando se armó este grupo con Mauricio Goldenberg, el que dirigía Vicente Gali. Mi primera impresión es que los que estábamos allí sabíamos poco. Yo era un poco una excepción por este recorrido de muchos años afuera, pero se sabía muy poco lo que estaba pasando con lo que desde que la propuesta de la Organización Mundial de la Salud fue en el año 1953, de la reconversión de los servicios de psiquiatría hacia un modelo de cuidado. Y entonces me pareció que había que actualizar un poco la situación en Argentina, que era muy caótica, porque teníamos experiencias piloto, Boca Barracas, hubo varias experiencias pilotos. Pilotos porque ascendían y volaban un tiempo y después bajaban necesariamente, ¿no? Y había intentos de reformas parciales en algunos hospitales del interior del país, pero la realidad, cuando en esos años, en fines del año 80, y la realidad es que había 40 hospitales psiquiátricos en todo el país, 11 colonias de albinados y más de 30.000 personas internadas. Y que además los sistemas de atención primaria no incluían cuidados de salud mental. Goldner había logrado antes en crear estos servicios de psicopatología en los hospitales generales, que solo abarcaron algunos, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, 2 hospitales. Este, entonces me puse un poco a recopilar con un fondo
sobre un objetivo y una perspectiva que lo explico más o menos sintéticamente. Desde que nació la psiquiatría nace en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, en el medio del gobierno del dictador Napoleón II, y es un armado, no es una disciplina que venía como la medicina o como otras disciplinas en salud, que habían tenido una trayectoria y un progreso hasta lo largo de la historia. Esto fue un invento político, ¿no? Que tuvo mucho que ver con el comienzo del capitalismo industrial y la construcción de las primeras fábricas que dejaban un montón de personas afuera, afuera de la vida social, porque no entraban al trabajo porque eran analfabetos, vagabundos, homosexuales o locos, ¿no? O considerados locos. Era como una marginalidad. Fue también la época que se creó por primera vez la llamada asistencia social, porque los estados tenían que aceptar alguna respuesta a esto. Eh, en síntesis, yo trabajé en los primeros años en el hospital psiquiátrico, ¿no? Y además jefe de una sala del hospital psiquiátrico. Y había descubierto, bastante joven, un poco el estatus raro que tenía la psiquiatría. Porque todo consistía en constatar que una persona no tenía capacidad racional de convivencia con los otros, ya sea porque deliraba, o porque estaba asustado, o porque tenía alguna forma de agitación. La respuesta psiquiátrica se esforzaba en hacer diagnósticos en base a los síntomas, la agrupación de los síntomas, y a ponerlo en un casillero nosográfico, ¿verdad? Pero después el tratamiento era para todos lo mismo, era la internación. Y ahí, obviamente, me interesé mucho por estudiar un poco sobre la historia de esto. Y evidentemente la psiquiatría, al no tener ninguna comprensión, ninguna posibilidad de entendimiento acerca de esto que llamaron locura, o que después fue recibiendo distintos nombres, no tenía ningún entendimiento. La decisión era actuar sobre los cuerpos de las personas que tenían esta alteración de su razón, ¿no? Y sus dificultades para la vida social, para la vida en común. Entonces actuaron sobre los cuerpos, los encerraban y después los disciplinaron. Durante todo el siglo XIX, las disciplinas fueron métodos de tortura realmente, ¿no? Desde el submarino que se creó en esa época. Ahora, eso no terminó allí, porque la psiquiatría a partir del siglo XX siguió actuando sobre los cuerpos. Fue la existencia de los hospitales psiquiátricos y las prácticas de distintos shocks. Eran otras formas más médicas, digamos, ¿no? El shock insulínico, el shock que se hacía con una sustancia, cardiazol, que producía convulsiones. A otros psiquiatras se les ocurrió la inyección de la malaria, porque en las crisis febriles que producía la malaria, los pacientes tenían verdaderas crisis que se morían un porcentaje importante. Otro estudió y aplicaba una dosis extrema de insulina para producir comas insulínicos. Y en el coma insulínico la persona tiene una vivencia de muerte, en situaciones muy críticas, pero recuperaba, algunos no se recuperaban, pero se dedicaban a hacer los shocks en el cuerpo. Pero también había surgido ya en el siglo XX, surgieron dos corrientes, fundamentalmente el psicoanálisis, como Freud, o sea, que eran alternativas, porque era hablar, era utilizar la palabra de algún modo para tratar de lograr algún entendimiento de lo que pasaba con estas personas. Y surgió también con Husserl la filosofía, lo que apareció como hermenéutica, la fenomenología, empezó también a dar lugar a, a una perspectiva de acceso a estas personas a través de la palabra. Que es el siglo XX estuvo el psicoanálisis y la psicoterapia como dos métodos principales, ¿verdad?, de abordaje por la palabra de trastorno o de sufrimiento mental. Y al lado estaban los psiquiatras que se instalaban en los hospitales psiquiátricos y mantenían, ahora habían cambiado, ya no era el cuerpo torturado del siglo XIX, pero era el cuerpo convulsionado con estos tratamientos, donde también se morían muchas personas. Y sobre todo, para los psiquiatras, el diagnóstico
ya más actual, más moderno de psicosis. El diagnóstico de psicosis significaba tener la convicción de que era un trastorno crónico. Por lo tanto, el encierro era crónico. No tenía ninguna perspectiva de que iba a haber un cambio en la vida de esas personas. Con lo cual encapsulaban la vida en su cuerpo y el cuerpo no alojaba, digamos, el encierro manicomial. Esta era la historia de la psiquiatría. Y sobre la cual surgió la reforma que padecía básicamente la Organización Mundial de la Salud en los años 1953, bajo ese título de reconversión de la atención psiquiátrica hacia un modelo de cuidado. Bueno, ese era el contexto en el que se produce la reforma. Lo que yo intenté con el libro era, por un lado, mostrar el valor que tenía el psicoanálisis y los psicoanalistas trabajando con personas con trastornos mentales severos, ¿no? Este, una cosa era eso, y de ahí recuperé una historia. Muy tempranamente los psicoanalistas que formaron parte del grupo Freud, el grupo inicial, muchos transitaron por hospitales psiquiátricos, desconocían eso, y además llevaron a su clínica, digamos, psiquiátrica de psicoanálisis, ¿no? Así se creó una clínica en Berlín muy tempranamente, que era la clínica psicoanalítica de Berlín, de donde pasaron, entre otras personas, pasó un gran Freud por allí. Este, entonces era un desafío era ver, revalorizar la función del psicoanálisis en relación con estas personas que eran descartadas como pacientes crónicos por la psiquiatría y los hospitales psiquiátricos. Por eso me interesó mucho ir viendo las nuevas experiencias que se estaban produciendo en el mundo con salud mental. Salud mental fue un término que se creó a partir de la resolución de la OMS, ¿no? Hasta entonces existía la hegemonía psiquiátrica, que todavía en algunos lugares tiene esa posición hegemónica, ¿no? En los tratamientos. Y los psiquiatras siguen pensando que es en el cuerpo donde hay que actuar, ahora con los psicofármacos, ¿no? Ya no es la tortura ni son los shocks, pero los psicofármacos han hecho una ola un poco más humanista del trato de estas personas. Pero siguen pensando que es en el cuerpo donde se aloja el problema, ¿no? Mientras que del otro lado, los psicoanalistas y los psicoterapeutas fenomenológicos pensamos que en el mundo, en la existencia real de las personas, en el sufrimiento, transita, digamos así, las personas en su vida en relación con el mundo, lo que yo llamo la existencia real, ¿no? Ese era uno de los primeros objetivos del libro, ¿no? Mostrar la presencia de la palabra en los nuevos enfoques que se estaban haciendo en salud mental. Por eso recorrí la experiencia italiana, algo creo que incluí la experiencia de España, la experiencia italiana, que la conocí muy bien, da para mucho para hablar de la Salvia, en un personaje muy curioso. Conocí bien la experiencia que se había hecho en Inglaterra, donde se cerraron 180 hospitales psiquiátricos en todo el Reino Unido, ¿no? Incluyendo Irlanda y Escocia. Y bueno, y también tuve la oportunidad de conocer ahí de segunda mano toda la reforma de Estados Unidos, con una ley que sancionó Kennedy, la ley de 1963, que se llamó así Ley Kennedy. Bueno, yo traté de volcar eso en un libro, tratando de ver que se estaban abriendo estas nuevas perspectivas de abordaje, y que en cada una de ellas se jugaba esta lucha entre el cuerpo y la palabra, entre lo que abordábamos desde una perspectiva humana y de derechos, la palabra como valor central, y los que seguían creyendo que la cosa pasaba por el cuerpo. Nunca tuvieron pruebas, la psiquiatría nunca tuvo pruebas de que hubiera alteraciones cerebrales que justificaran el trastorno, la expresión, digamos, en el sujeto del trastorno psíquico. Este, Porque tampoco cuando vino la época de las neurociencias y se incluyó todo un estudio muy profundo y muy minucioso de la neurotransmisión, ¿no? El modo en que se funciona, digamos, el cerebro, la fisiología del cerebro. Pero no hay nada que no tiene eso nos ha enseñado mucho acerca del funcionamiento cerebral, pero no nos dice nada acerca de lo cual son por supuesto, cuando una persona delira,
deriva con el cerebro. Lo mismo que cuando recita una poesía. Y una persona, cuando está triste o deprimida o en silencio, todo eso pasa por el cerebro. A la que pasa no quiere decir que el cerebro sea la causa. El cerebro es el sustrato, la materia en la que todos los procesos humanos se realizan y se median por a través del cerebro. Pero bueno, esta lucha entre la palabra y el cuerpo sigue siendo una lucha de todos los días para los que estamos en salud mental, ¿no? Bueno, el objetivo del libro, no sé, a mí siempre me sorprendió la respuesta que tuvo el libro, ¿no? Porque yo estaba simplemente narrando algo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Lo que agregaba era un espíritu crítico acerca de la psiquiatría. Lo hice con bastante honestidad intelectual por un lado, pero también con bastante respeto hacia los psiquiatras, ¿no? Porque en mi esfera íntima, la verdad, lo que yo pensaba y pienso de los psiquiatras es que es una narrativa falsa, es una construcción permanente de teorías ilógicas que no tienen ninguna comprobación ni ninguna prueba, y los procedimientos psiquiátricos son puramente prácticas de los cuerpos modificando situaciones. Las modificaban con disciplina, las modificaban haciéndoles pasar situaciones extremas como fueron los shocks, y ahora las modifican a través de actuar sobre el cerebro para inhibir o potenciar ciertas funciones cerebrales. Es lógico que cuando una persona tiene, ahora conocemos el circuito de la ansiedad, entonces podemos crear una molécula, así, un medicamento que puede suprimir la ansiedad, pero no tiene que ver con la causa de la ansiedad. Podemos tener ansiedad por una pérdida de trabajo, por una cita, por un empleo, por un encuentro amoroso, por lo que sea. La pastilla no sabe eso, la pastilla lo que hace es disminuir la ansiedad, nada más, ¿no? Lo mismo cualquier otro trastorno psíquico, ¿no? En esa encrucijada un poco está el libro, ¿no? De alguna manera plantea un poco esas dos dimensiones de sufrimiento mental yo después seguí a profundicé bastante más esta crítica de la razón psiquiátrica, que no, este, dando ya ejemplos más cercanos, ¿no? De lo que fue pasando. Todo el siglo XX fue un siglo de la psicoterapia, y ese siglo, claro, no logró torcer, digamos así, la hegemonía psiquiátrica del todo, pero empezó a haber mucho más posibilidades humanas de atender a las personas tratando de hacer entendible el trastorno. Entre otras cosas, ayudar a que la persona que lo sufre también tenga un entendimiento acerca de lo que le pasa. Y para eso hay que explorar la historia de las personas, las circunstancias de la vida, los modos en los cuales están instalados en la sociedad. Y cuando uno hace todo ese despliegue, tiene la capacidad de trasladar, hacer que el paciente tenga un entendimiento propio acerca de las razones por las cuales está en la situación de psicosis o de neurosis. Hay una continuidad. Por más que las nosografías psiquiátricas diferencian cuadros y establecen diagnósticos, hay una continuidad entre la vida real de las personas y la producción de efectos neuróticos o psicóticos. Hay continuidad. No son productos totalmente nuevos, ¿no? Que alguien tenga un delirio paranoico, bueno, la desconfianza y los sentimientos, la sensibilidad paranoica es bastante abundante, sobre todo en el mundo actual. Y es eso, lo que llaman esquizofrenia, esa disociación, esa pérdida de relación con el mundo, sí, existe, pero existe en función de que la relación con el mundo es una construcción que las personas hacemos, y no es una construcción sencilla, y la construimos desde una historia propia, y en relación a una sociedad en la que vivimos, y una cultura en la que hemos incorporado. La esquizofrenia no es ajeno a eso, ¿no? Todavía, si ustedes piensan en muchas relaciones, el silencio, yo lo escucho mucho en las parejas, por ejemplo. Un marido se ofende con su mujer porque alguna cosa no le gustó y durante 3 días no le habla. Una cortita esquizofrenia autística. Por 3 días la castiga con el silencio. Es decir, el uso de la palabra, el silencio, y eso forma parte de la vida humana. La esquizofrenia tiene un desorden total de modo de su relación con el mundo, ¿no?
esto que Freud llamó la Verfälschung, es decir, esa ruptura con el mundo. Por lo tanto, ya no tiene un lenguaje con el cual poder comunicarse con los demás. Este, en eso estamos. Yo creo que esta es una lucha larga, que se han logrado cosas. Hay experiencias, muchas nuevas, algunas que yo relato en el libro, pero hay muchas experiencias nuevas de esta perspectiva, ¿no? Este, Hoy cada vez más hay colectivos de psicólogos, trabajadores sociales y a veces gente de derechos humanos que está trabajando en el desarrollo de esta perspectiva nueva, ¿no? Bueno, este es más o menos de lo que me llevó a escribir ese libro, ¿no? ¿Qué Hoy se tal, Emilio? podrían ¿Cómo agregar estás? experiencias nuevas que se han dado en el mundo. Se ha perfeccionado mucho de las que yo relato en el libro. Este, y la cuestión psiquiátrica que sigue estando presente, hoy está ya muy puesta en crítica, porque los sociólogos, los antropólogos, la mayor parte de las ciencias sociales han cuestionado profundamente. Y sobre todo hay desde la perspectiva política una condena muy franca, ¿no?, sobre el autoritarismo y la pérdida de derechos humanos que se ha hecho sobre estas personas encerradas. O sea, Ujú. en esos terrenos políticos y sociales se ha avanzado, ¿no? Bueno. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo andás? Buenas tardes, noches. Sí, Te quería hacer dos preguntas. sí, La primera no sabría cómo formularla. La voy a formular del siguiente modo. Apenas comenzás tu libro, en la introducción, casi en el primer párrafo, decís lo siguiente, voy a citar de memoria. No se trata de politizar o ideologizar la salud mental, error que cometimos muchos, decís, en los cuales te incluís en la década del 60, sino se trata de problematizar los factores y las políticas públicas, y seguís tu argumentación, ¿no? Me interesa en qué estás pensando ahí en torno a esa, de alguna forma, esa duda que vos mismo te incluís en torno a qué significaba para vos en la década del 60 y 70 y esa, sí. de alguna forma, esa implicación y por qué esa afirmación no se trata de politizar, ideologizar y en qué estás pensando cuando decís esa afirmación. Y bueno, había en los años 60, el Colegio de Basaglia había llamado psiquiatría democrática de movimiento. Había la primera reacción que hubo contra los manicomios y contra la psiquiatría manicomial, una reacción política y social. Ujú. Ahora, el problema es que también cuando a mí me tocó ser secretario general de la Federación Argentina de Psiquiatras. Y claro que la respuesta política es una respuesta humana, tratando de mostrar la tortura que se sometía a estas personas. Pero era una denuncia política. Y por otro lado surgieron denuncias ideológicas, ¿no? Donde se hablaba así como, bueno, se culpaba al capitalismo como tal, produciendo un daño especial. Y eso dejaba fuera la necesidad de crítica, de profundizar en las razones de esa situación. No se puede ignorar, porque, por ejemplo, hubo lo que se llamó la antipsiquiatría. La antipsiquiatría era una rebelión en contra de la psiquiatría, pero eso no resolvió nada, porque lo que había que hacer era poder desnudar cuáles eran las razones de la psiquiatría para poder realmente en esa crítica poder disolverla o abolirla, ¿no? Y lo mismo, no se puede decir que el capitalismo es por sí mismo causante. El capitalismo es causante de una sociedad que es más patológica, digamos, de lo que uno cree. Pero no es que tenga un efecto directo sobre la producción de determinados síntomas de sufrimiento mental, ¿no? Es necesario en todo caso profundizar, como se ha hecho, por ejemplo, si ustedes leen la ley 26.657 de salud mental, es una ley que tiene en cuenta el problema político, el problema de los derechos humanos, y que lo pone en un contexto real del trato que hay hacia las personas con trastorno, ¿no? Ujú. El objetivo mío era decirle a los compañeros muy politizados de que teníamos que trabajar más en investigar la historia por un lado y el modo de encontrar las razones por las cuales se había construido este fenómeno. Es un fenómeno extraño de la psiquiatría, es un fenómeno extraño. Es un producto de la modernidad de los más raros, porque entre 6.000 años de vida humana,
Hubo personas que se deprimían, hubo personas melancólicas, hubo personas con psicosis, pero personas que pagaban, se las dio distintos modos de entender, pero a nadie se le ocurrió que era una enfermedad que podía ser tratada por... No, algunas de estas personas iban, consultaban al chamán de la tribu o al curandero del barrio, pero no hubo una disciplina. Cuando se crea esta disciplina, que fue una creación política, ¿no? De Tirol, la solución que tenían era para estas personas que estaban marginadas de la vida social, había que encerrarlas en algún lado. Como se encerró en toda Europa a las madres solteras, se encerró a los niños huérfanos, las instituciones de encierro fueron en Europa en el siglo XX la solución que se dio a toda la marginalidad social que estaba produciendo el capitalismo industrial. Pero se entiende que ese es un tema político. ¿Bien? Lo que nosotros necesitamos para desmontar la hegemonía psiquiátrica es, de algún modo, poder tener una crítica que permita generar alternativas, que básicamente son alternativas hacia la palabra, sobre el sufrimiento mental, ¿no? Eso me lleva a mi segunda, ¿sigo, Tommy? De alguna ¿Sí? forma. ¿Sí? Me lleva a la segunda pregunta, Emiliano, que quería Sí. hacerte. Desde la pandemia, el año 2020 aproximadamente, se viene hablando y muchos venimos diagnosticando en medios de comunicación, en activismos, etcétera, de la agudización de algo así como una crisis de la salud mental, ¿no? No solo una crisis de los sistemas sanitarios, de la atención, sino una especie de aumento de diagnósticos, aumento de malestares, aumento de síntomas, voy a llamarlo así, de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Eh, a raíz de eso empezamos a escuchar una serie de personalidades públicas, actrices, actores, deportistas, etcétera, de alguna forma narrando en primera persona, en diferentes lugares, sus problemáticas de salud mental, sus padecimientos, etcétera. ¿Cómo estás viendo este proceso que es muy, muy coyuntural nuestro, muy de esta etapa histórica? Eso es consecuencia de lo que yo llamo psiquiatrización, convertir en problemas psiquiátricos ciertos malestares de la vida. Este, Cuando Freud tuvo que hablar de esto, lo llamó el malestar de la cultura. ¿Mm? Es un malestar. Los malestares que trajo la epidemia son malestares de la existencia. Las personas vienen alteradas su vida, su existencia, amenazadas con el riesgo de la enfermedad y la muerte. Y por supuesto hubo reacciones de personas más miedosas, fóbicas, que los se aislaron más de la cuenta, otros que rompieron todos los vínculos, otros que relacionaron con la lucha, que cambió la vida a mucha gente, situaciones de trabajo, de ingresos, etc. Y hubo malestares de todo tipo. Y sí, uno puede ayudar en estos malestares, en ayuda, como ayuda cuando una persona se divorcia y se deprime, otra persona que se le muere la madre o el padre y que entra en un duelo, son malestares. Ahora, el problema es que nosotros logramos que ya no se les llame enfermedades, pero hablamos ahora de sufrimientos mentales, ¿no? Pero de alguna manera la psiquiatrización le pone rápidamente un sello diagnóstico. Entonces no dice ansiedad, dice trastorno de ansiedad, ¿no? O una persona que tiene un ánimo inestable así, son bipolares. ¿Eh? O una persona que tiene un repudio social por distintas razones, le llaman Asperger, o autismo, por lo menos algunas de las maneras del espectro autista. Eso es cicatrización. Aumentó el malestar social, pero no solo por la epidemia, el mundo está alterado. Mucha gente está sufriendo cambios. Si hablamos de millones de inmigrantes pobres que huyen de sus países buscando un refugio en otro lugar, ustedes se dan cuenta de lo que significan cambios de identidad, cambios de lengua, de aceptar ser discriminados y sancionados en los lugares donde van. La vida ha cambiado mucho. Toda Europa está llena de este problema. Las crisis económicas, igual que tenemos un mundo donde todos nos informan que hay un ranking de los multimillonarios. Y del otro lado nos dicen que hay también millones de pobres, ¿no? Vivimos en un mundo extraño, en un mundo que ya ha perdido. Lo único que puede traer paz en el mundo es la integración social. Una sociedad pacífica y una sociedad integrada.
Y toda esta etapa del capitalismo es desintegrar las sociedades. ¿Sí? Esa desintegración social que llamamos individualismo, o el crecimiento del narcisismo social es muy, muy alto, por supuesto que hace a las personas más vulnerables. Una cosa, pensamos de una manera simple. Cuando no existía todo este campo de disciplinario, una persona se divorciaba y también podía entrar en depresión, en tristeza, se le perdía la angustia con la separación con los hijos. ¿Qué hacía? Hablaba con los amigos. Y vamos más, en el tango se refleja mucho esto, ¿no? ¿No? Se emborrachaba o iba se encontraba con un amigo y trataba de que el amigo lo ayudara a transitar el duelo, ¿no? Usaban la palabra. Cuando no existían estos dispositivos, siempre se usó la palabra. Es curioso, hace poco estaba yo leyendo un viejo libro muy antiguo, donde habla mucho de lo que fue la vida en las sociedades griegas de los siglos del 3 antes de Cristo y los dos posteriores. Y cuando las personas existían, por supuesto, todos estos trastornos, estos malestares sociales, ¿no? Porque existían este, todo lo que estas sociedades son mucho más complicadas que las que vivieron los griegos. Pero los recursos que tenían eran de dos tipos, curiosamente. Uno era ir a hablar con un filósofo o con algún líder de la tribu o con alguna persona significativa, que eran los que escuchaban y daban consejos. ¿Sí? Y el otro era el recurrir a psicotrópicos. Por ejemplo, el cáñamo, el cannabis, era muy conocido en los griegos antes de Cristo. Y era una de las cosas que se utilizaba, como usaban en toda Asia el opio, como un calmante, ¿no? Este, y había otras muchas hierbas, ¿no? Todavía algunas andan por ahí, la valeriana, el tilo, el café mismo. Eran distintas hierbas que te encontraban. O sea que el recurso era el psicotrópico o, digamos, al que se reconocía como líder, que era capaz de entender el sufrimiento del otro. Es curioso, porque en la sociedad psiquiatrizada actual, más o menos los remedios siguen siendo esos dos. Nada más que ahora en vez de Samán es el psiquiatra y el psicotrópico que se compra en la farmacia. No hay que andar buscando la hierba en el monte a ver, para calmar la ansiedad o la inquietud, ¿no? Pero hay que entender que el sufrimiento humano forma parte de la vida. El conflicto es inherente a las relaciones humanas, ¿no? No existió y va a existir siempre. El problema es cómo entendemos ese malestar y qué hacemos con él, ¿no? Una cosa es abrazar y hablar, ¿no? Tratar de ayudar y cuidar de esa persona que sufre. Y otra cosa es castigarla con un tratamiento, con encierro, con cosas que de algún modo agregan al dolor del sufrimiento, del dolor del encierro, ¿no? Emiliano, Sí, eh, quisiera hacerte una pregunta un poco enrevesada. Eh, digamos, las grandes tesis de tu libro en relación a, ¿no?, el lugar del psicoanálisis al interior del campo de la salud mental, del campo recién constituido, ¿no? Hay sí, una recuperación histórica muy importante, muchas tesis de esa índole en tu libro. Es un psicoanálisis, vamos a decirlo así, categóricamente, con una apoyatura más bien freudiana y post-freudiana. Y en relación a la primera pregunta que te había hecho, que tenía que ver con situar, ¿no?, el contexto de producción de tu libro y la recuperación de las primeras experiencias piloto, ¿no?, como una puesta a punto de lo que venía pasando en distintos lugares del mapa en relación a estos problemas que convocan. La sí. pregunta tenía que ver con qué perspectiva, o qué posición, o qué opinión tenés respecto a, eh, vamos a decirlo así, al lugar del psicoanálisis lacaniano, hegemónico, en el campo de la salud mental actualmente y sobre todo en el subsector público. Porque rápidamente uno imagina muchas diferencias en relación a las tesis propuestas en 1990 en contraposición al psicoanálisis hegemónico actual
que es de otra índole. Quizás ese es el libro que también en Coloquio de Perros alguna vez nos imaginamos, ¿no? Este libro, pero escrito en 2023, ¿no? Recuperando qué pasó desde 1990 en adelante. Bueno, todavía no lo tenemos, en algún momento lo vamos a producir, pero sí quizás es una oportunidad para escucharte. Obviamente yo siempre valoré y creo que mi formación como psicoanalista fue mucho más freudiana. No quita que haya leído, por supuesto, otras variantes y otras corrientes, ¿no? Lo freudiano está muy claro. Se trata del análisis, se trata de una perspectiva más histórica, porque el psicoanálisis lo que indaga con el paciente para producir de algún modo un entendimiento, lo que Freud llamó una verdad histórica, ¿no? Uno de los últimos libros de él. Y construir una verdad histórica tiene función terapéutica, porque la verdad que genera no solo un mayor entendimiento, sino que fortalece la fuerza en las personas. Es como si la verdad tiene la virtud, digamos así, de que el hablar verdadero tiene fuerza frente a cualquier diálogo, cualquier conflicto de la vida, ¿no? Este, lo que vos me preguntás es un tema más interno del psicoanálisis, la aparición del lacanismo. Curioso, porque Lacan transitó un poco por... yo en el libro creo que cuento, como Lacan formó parte del grupo de Baudin, que fue un grupo de escritores, ¿viste?, que se refugiaron en un psiquiátrico que había en Francia durante la guerra. Este, eh, Mi impresión es más en lo que yo fui viendo, sobre todo en Francia, ¿no? Es que ahí los analistas que se llaman lacanianos tienen una comprensión filosófica muy fuerte en algunas cosas, tienen una comprensión teórica acerca del funcionamiento psíquico, rescatan muchas de las cosas de Freud, pero en la práctica de los análisis son muy parecidos a los freudianos. Cuando terminan hablando con el paciente, terminan vinculando de algún modo algo de lo actual con la historia del paciente, es decir, tratan de algún modo, trabajan de algún modo con la cuestión de la verdad. O sea que yo creo que las diferencias mayores pasan por una especie, una suerte de competencia teórica, ¿no? Más que, no creo que no sé bien cómo fue Lacan como psicoanalista, ¿no? Pero los que yo conocí de lacanianos en general no son tan diferentes, digamos así, del psicoanalista freudiano que trabaja en transferencia, tratando de lograr una construcción histórica de verdad. Eh, Muchas veces, si uno les pregunta a los lacanianos cómo trasladan a su práctica ciertos temas así, teóricos del lacanismo, no hay mucha relación. No hay mucha relación. De hecho, en las prácticas corrientes es muy difícil traducir, digamos, porque la estructura teórica lacaniana es muy barroca, ¿no? Tiene un estilo barroco, que es propio de algunas personas, ¿sí? Los que conocen el barroco tienen más facilidad para entender la posición lacaniana. Pero no está muy instalado en los estilos cotidianos del lenguaje. ¿Eh? No está. Y tampoco es un lenguaje científico. A uno le puede ocurrir que el lenguaje de la astrología o de la física cuántica puede ser para mí incomprensible, porque yo no soy físico y no lo conozco. Pero no es lo del lacanismo. El lacanismo es un lenguaje no científico, es un lenguaje con un tono filosófico muy fuerte, pero limitado, diría yo, a los practicantes de la lengua, ¿no? La mayor parte a mí lo que siempre me preocupó es que esto no distraiga a los jóvenes que se forman en psicoanálisis, no los distraiga, que hagan un enorme esfuerzo para entender el lenguaje y las tesis que tiene el psicoanálisis lacaniano, y que después les cueste mucho, porque entonces cuando van a recibir un paciente y tienen la necesidad de estar frente a otra persona, están hablando,
Entonces tiene necesidad de tener otro tipo de estrategias para entender, ¿no? Que no provienen. Algunas cosas puede recibir de la teoría lacaniana, pero el resto está sujetado al lenguaje del paciente. No hay que olvidar que, según Freud, la verdad, yo estoy convencido de eso, la verdad proviene del paciente. Lo que tiene la verdad es el inconsciente. Lo que hacemos como psicoanalistas es ayudar al paciente a acceder a esa verdad, ¿no? Bien, bueno, gracias, Emiliano. Bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas, comentarios, así podemos conversar y nos vamos relevando. Aprovechemos que lo tenemos Emiliano aquí. Quien tenga algo para comentar se desmutea y avanza. Yo tengo un cuestionario entero para hacer, si nadie quiere hablar, voy a tener que preguntar yo. No, adelante, Emi, dale. El resto se prepare. Emiliano, en tu libro es muy importante la reconstrucción crítica de la historia de la psiquiatría. Eh, Desde que la psiquiatría existe, uno podría decir apresuradamente, existen colectivos de personas que han sido psiquiatrizadas, no solo aquellas que podríamos llamar loques, locos o enfermos mentales, sino los homosexuales, etcétera, ¿no? Durante muchos años, colectivos de supervivientes de la psiquiatría, etcétera, se fueron organizando para enfrentarse como usuarios a el poder psiquiátrico. Hoy, hace ya unas cuantas décadas, existen los colectivos de orgullo loco, de activismo neurodivergentes. Nosotros acabamos de publicar justamente un libro de una autora estadounidense, Sue Chamberlain, que es una de las fundadoras del movimiento de activistas antipsiquiátricos en primera persona, usuarios, ¿no? ¿Cómo ves vos este proceso de autoorganización de ex usuarios de la salud mental o ex pacientes que de alguna forma hacen una crítica radical al poder psiquiátrico y a sus prácticas y violencias, pero también cada vez más a las otras disciplinas del mundo psi? Ya no solo la psiquiatría, sino también la psicología, cierto psicoanálisis y una especie de crítica más frontal al sistema de la salud mental y sus profesionales, casi en bloque, ¿no? ¿Cómo ves vos ese proceso donde ya la psiquiatría no es solo el objeto de la crítica, sino una multiplicidad de otras disciplinas del mundo psi, hecha por expacientes o exusuarios o usuarios, ¿no? ¿Cómo ves vos este proceso de lucha de alguna forma? A mí me parece que al principio hubo movimientos así, que sí, colectivos sociales este, que se revelaron. Uno de los movimientos más antiguos fue el llamado higiene mental. Eran ex pacientes que habían estado internados, que se organizaban con familias. Este, mucho, en Estados Unidos hay una organización hecha por los evangélicos, ¿no? El Mergantri era el líder. Después, cuando vino ya la reforma, después de 53, con la reforma de la OMS, también muchos psiquiatras hicieron, no te olvides que todo el grupo italiano son psiquiatras. En Argentina tenemos muchos psicólogos en el campo, pero en Italia no tanto y en Inglaterra menos, sobre todo cuando comenzó la reforma. Hubo muchos, pero lo hicieron mucho en nombre de una perspectiva humana, una perspectiva de derechos. Empezaron a cuestionar el maltrato que significaban los hospitales psiquiátricos, no solo la privación de libertad, sino la vida interna de los hospitales. Acuérdense que se habló mucho de lo que significaba la institucionalización psiquiátrica, ¿no? La construcción de una personalidad, la personalidad del loco, ¿no? Construida bajo los parámetros de la vida institucional. Esos movimientos fueron. Ahora, también después hay muchos que cuestionan desde otras disciplinas o desde ninguna disciplina, como usuario, la función que tienen los profesionales de la salud mental, ¿no? Porque yo les doy alguna razón en este sentido. Tiene una opción. Si vos tenés buenos amigos capaces de entender, ¿no?
Claro, pero sin tener que pagarle, o en todo caso les pagas una cena y seguramente en muchos te pueden ayudar a tramitar un duelo, o tramitar un malestar, o un fracaso laboral, o hay muchas posibilidades. De hecho, no todo el mundo va a hacer ah, yo creo que se justifica la ayuda, porque muchas personas que no tienen acceso a un servicio privado y van a un centro de salud, es bueno que haya personas que puedan entender el problema y puedan ayudarlo, que están supliendo esa función del amigo que esa persona no tiene. ¿Se entiende? Este, pero pues, en esos espacios también hay mucha gente que ha transitado por psicoterapias muy largas y que está desencantado y que te protesta. Hay gente que ha gastado dinero y tiempo en largos procesos de tratamiento que no le cambiaron mucho. Yo muchas veces digo que el objetivo de un psicoanálisis es transformar algo en la persona que va al análisis. Cuando eso no se produce, en realidad, este, uno puede decir que es un psicoanálisis inacabado, pero es también una frustración para el que esperaba de la experiencia analítica un cambio en su vida, ¿no? Y hay muchos, sobre todo en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires tiene una demanda de psicoanálisis que no existe en todo el mundo, ¿no? En España, donde yo trabajo bastante, mucho menor la demanda que hay de psicoanálisis. Hay muchas otras estrategias terapéuticas, muchas son psicoterapias de origen fenomenológico, ¿no? Y hay muchas ahora conductuales, que son los que trabajan con el comportamiento, ¿no? Estas son en general vertientes positivistas, que no son las que yo creo, porque no trabajan con la palabra, pero casi como con una palabra más de consejo y de dirección, ¿no? No de entendimiento y verdad, ¿no? Yo sigo creyendo, tengo más de 50 años de estar en un consultorio, de atravesar por hospitales, inclusive por el hospital psiquiátrico. Yo creo firmemente que ese trabajo de construir el análisis de un entendimiento y una verdad en el paciente, una verdad que el paciente tiene alejada de su conciencia, ¿no? Por represión a veces por inhibición. Pero eso muchas personas les cambia la perspectiva de vida. También hay muchos psicoanálisis truncos que no concluyen, que dejan una experiencia trunca y muchas veces también la frustración que las personas tienen en haber dedicado tiempo y dinero a algo que no les cambió lo que lo había llevado a buscar esa ayuda, ¿no? Pero también hay mucha gente luchando por la salud mental. Yo circulo mucho con la gente. Hay mucha gente que está luchando en esto de salud mental desde la perspectiva de derechos, la idea de mejorar. Este, Cuestionan las cosas rígidas y formales de la psiquiatría, este, pero aunque no tengan una formación específica, digamos, de salud mental, son personas que reaccionan desde el punto de vista humano. Entienden la inhumanidad que esconde de algún modo el procedimiento psiquiátrico, por decirlo de otra manera, ¿no? Lo perciben que hay algo inhumano. Si uno una persona va a un hospital psiquiátrico y presencia la aplicación de electroshock, está horrorizada. Y si llega a preguntar al psiquiatra, bueno, ¿por qué hacer esto? ¿Qué es lo que logran con esto? El psiquiatra no tiene una respuesta. Y bueno, producimos una inconsciencia durante 8 o 10 días. A veces la persona cambia, a veces no pasa nada. Porque sí, seguramente le alteramos la memoria a esta persona y le generamos una- un dolor más, un problema más grande. Esa persona seguro que si reacciona humanamente va a cuestionar al psiquiatra y a la persona. ¿Entiendes? Yo no creo que sea un ataque hacia salud mental. Es una muestra de crítica, de sospecha, que bueno, que bienvenida, ayuda. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Se escucha? Y sí, le escucho.
¿Qué tal? Un gusto poder conversar con vos. Te quería preguntar en relación a qué pensás o cómo entendés. Hoy Tomás te preguntaba por el, digamos, el cambio que ha habido en relación al psicoanálisis, pero uno podría trazar que desde que vos escribiste tu libro al día de hoy hay como una continuidad de esto que vos llamabas hegemonía psiquiátrica, sobre todo en los servicios de salud del sector público. Me interesaba preguntarte qué pensabas de eso, o cómo podemos entender la persistencia de esa hegemonía aún por fuera del marco de problemas de la modernidad, digamos. Sí, la hegemonía, la psiquiatría obviamente no es una ciencia y no es medicina. La, hay una frase dicha muy al comienzo de la medicina moderna, este, que significa la medicina basada en la evidencia. La evidencia es la causa, porque el positivismo, que fue un impulsor muy fuerte en la medicina, creó que los fenómenos se explican por sus causas. ¿Sí? Y la psiquiatría lo incorporó, eso. Y lo incorporó teniendo que inventar causas, porque nunca pudo descubrir causas. Desde el punto de vista científico, la explicación siempre desde una causa se explica el fenómeno. Y esa explicación es universal. O sea, cuando uno explica un fenómeno, la verdad es universal, sirve para todo. En el caso de la vida psíquica, no sirve para todo, aunque me encuentre la verdad. Yo puedo encontrar un paciente que encontró una verdad acerca de su neurosis obsesiva y eso le cambió la... Pero sirve para él. No es una explicación positivista que le permite trasladar a que todos los obsesivos pueden hacer el mismo proceso, pero ¿se entiende? No hay una universalidad. La hegemonía psiquiátrica se sostiene porque siempre se ha apoyado. En un tiempo se ponían de guardapolvo del médico, entonces se respaldaban en la medicina, aunque su práctica no tenía nada que ver con la medicina. Yo trabajé varios años en el hospital psiquiátrico, me ponía el guardapolvo, nunca tenía nada que ver con la práctica médica. Lo único que servía era para que a veces no se confundiera un trastorno psíquico con un trastorno orgánico. Entonces uno podía decir a veces algunas formas de inquietud motora o de trastorno de tipo delirante que obedecían a un trastorno demencial. Eso sí, si lo diagnostican, evitar. Esas personas tienen, eso ocurre con la llamada parálisis general progresiva, que en realidad es un núcleo infeccioso, es una especie de tumor infeccioso en el cerebro. Pero para los procedimientos, ¿no? Que uses insulina no te hace un tratamiento médico, sino que estás provocando lo contrario. Estás provocando un coma insulínico. ¿No? El médico recetar el psicofármaco, sí, porque es lo único habilitado para recetar. Pero cuando se recetan los psicofármacos se está pensando en atenuar un síntoma. Entonces, se está buscando un calmante. ¿No? Es el calmante. Calma la ansiedad, calma algo la depresión, puede calmar la inquietud motora como sedante, puede calmar el insomnio con un hipnótico o algo, pero son calmantes, ¿no? Este, ¿Por qué se mantiene la hegemonía? Porque cada vez más ese respaldo a la medicina se le agregó esta idea de las neurociencias. Los psiquiatras creen que eso nos hace más científicos, pero no hay ninguna explicación científica de los trastornos mentales. La, lo que yo valoro mucho es que el conflicto está. Cuando hay conflicto, hay lucha. Y entonces, cuando se sancionó la ley, se sancionó formalmente la necesidad de que los servicios se hagan en base a un equipo interdisciplinario, se logró una racionalidad. El problema tiene una raíz social, entonces hay trabajador social que tiene que intervenir. Hay una parte psíquica de la vida psíquica de la persona, interviene el psicólogo. Hay una parte de salud, de médica. Bueno, hay un psiquiatra porque hay todavía estos calmantes que pueden ayudar a los procesos de atención. Este, pero ya es una interdisciplina. Y hay un enfermero que puede prestar cuidado y que es el oído mayor para ser el que más oído presta a lo que le pasa a la persona. Y que está ligado, como no tiene ninguna otra estrategia, se dedica a cuidarlo. ¿No? Me refiero a que no va a dar medicamentos, no va a intentar una psicoterapia, simplemente
va a buscar ayudar con cuidado a esta persona. Ese conflicto ahora se maneja de otra manera, ese es un logro, ¿no? La salud mental implica a un equipo, es un logro, ¿no? No sé que la hegemonía de la psiquiatría está, pero es bastante diferente. Hoy la masa crítica, diría yo, hacia la psiquiatría clásica es mucho, desde la antropología, de la sociología, de la filosofía, hay muchas críticas que van hacia ese lugar, ¿no? Bueno, si no hay mucho más que preguntar, Te liberamos, Emiliano. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer, es el momento. Bueno, voy a aprovechar que creo que es la última pregunta. Ujú. Hola Emiliano, qué gusto tenerte acá. Voy a aprovechar a preguntarte porque el otro día justo trabajaba una parte de tu texto articulado con un texto mío. Me puse a reescribir un trabajo que había hecho en el primer año de la residencia con una paciente del manicomio, donde yo trabajaba la transferencia en el sentido clásico del psicoanálisis. Y cuando lo volví a leer 6 años después, pensé que esa transferencia estaba como extraterritorial al contexto del cual yo atendí a esa paciente, ¿no? Yo hablaba de la transferencia de esa paciente conmigo, yo con esa paciente, pero obviaba que era una paciente que yo la desperté estando muy sedada, que llegó a una guardia de un hospital psiquiátrico, etcétera. Entonces me puse a pensar en cómo era la transferencia también institucional, porque era una paciente que había hecho pareja con otra paciente súper crónica del hospital psiquiátrico y luego se internaba cuando ella estaba internada y cada vez que tenía una crisis iba para que le inyecten, etcétera. Entonces empecé a pensar que ya la transferencia no tenía que ver con el profesional únicamente, por más que ella me escribía cuando iba o lo que sea, sino con la institución. Entonces me puse a pensar, me puse a leer cómo lo pensabas vos, que yo en otro trabajo lo había trabajado a este concepto, y entendí que lo tomás como un obstáculo, ¿no? A la transferencia institucional, como aquello que el paciente puede identificarse a ese paradigma médico-asistencial y provocar efectos devastadores, ¿no? Desde el sometimiento hasta eh, al reclamo de atención constante, ¿sí? Pero también pensaba si era solamente. Entonces vos proponías que el analista debía tener la mínima interferencia institucional posible. Y yo pensaba si es solamente un obstáculo la transferencia institucional o también habilita otras cosas como, no sé, algunos derechos humanos, como el acceso a la vivienda, etcétera, que desde un marco institucional lo podemos hacer, realizar, las visitas domiciliarias, etcétera, etcétera. Y qué riesgos tiene cada una de las posiciones, si el analista se identifica a la institución, ¿no? Si tiene otros riesgos, cómo hacer como de consultor externo, ¿no? Que para mí es un riesgo del psicoanalista en las instituciones, ¿no? Como que va, interviene, pero no tiene nada que ver con la institución, no tiene nada que ver con ese contexto político, social en el cual está trabajando, ¿no? Está como abstraído de las políticas públicas. Entonces, aprovecho, tengo la suerte de preguntarte si lo seguís pensando como un obstáculo, como si hay que tener la mínima interferencia posible, o cómo es que el psicoanalista debería accionar en este marco de las políticas públicas en relación a la transferencia, digamos, de su usuario con el sistema de salud, con la institución en la que está. La transferencia siempre es un vínculo emocional, afectivo, es que se construye, los fenomenólogos le llaman la empatía, ¿no? Cuando una persona está internada en un hospital psiquiátrico, yo no me acuerdo bien lo que yo escribí en aquel tiempo, pero en un hospital psiquiátrico se produce un fenómeno. De la vida, al cabo de un año, dos, a veces mucho menos, el paciente transita en los dispositivos institucionales, la hora de la comida, la hora de ir a dormir, la hora de levantarse, la hora de tomar el medicamento, se va generando. Y hay muchos pacientes que hacen una transferencia muy fuerte con ese modelo institucional. Dicho en términos cotidianos, llegan a querer el hospicio.
A mí me pasó cuando empecé a tratar de externar pacientes cuando estaban en el hospital psiquiátrico, los pacientes no se querían ir, porque no tenían afuera ningún lugar, no tenían una familia que los recibiera, no tenían otros recursos. Y eso le llamamos institucionalización, es la conformación subjetiva de una persona en base a una institución, que no es la familia, porque a nosotros nos institucionaliza la familia, digamos. De ahí aprendimos el lenguaje, los sentimientos, de ahí incorporamos a la familia. Y de eso somos reproductores en general de la familia. El problema es que esta transferencia institucional es nociva, porque lo que hace es construir un sujeto diferente, ¿no? Institucionalizado, es decir, con el perfil de lo que es la vida en un psiquiátrico. Cuando un psicoanalista interviene en un servicio público, si está en un centro, en un hospital general o de un centro de atención primaria, no, es un análisis donde no importa las sesiones que tenga y el tiempo que dure, lo que importa es si va a generar una transferencia sobre la cual puede trabajar analíticamente, ¿no? Es distinto si cuando un psicoanalista trabaja en un hospital psiquiátrico. Yo después de 50 años, y cuando me preguntan, no hay maneras de poder hacer un trabajo psicoanalítico dentro de un hospital psiquiátrico. No se puede hacer una sesión analítica con un paciente atado a la cama o con un paciente que está recibiendo un tratamiento farmacológico que le altera totalmente la conciencia. No son condiciones, digamos, que habiliten el desarrollo de una transferencia y la posibilidad de intervención analítica. Siempre me acuerdo en una mesa redonda acá en un hospital de la ciudad, en El Bordo, hace años. Yo en general no discuto mucho en público, ¿no? Soy muy pacífico, pero me violentó mucho un psicoanalista conocido, cuando estábamos hablando de esta cuestión de la internación, afirmó, bueno, cuando la transferencia fracasa, cuando el paciente no entra en transferencia, entonces hay que internarlo. ¿Qué quería decir? Que cuando no se lograba generar un vínculo con el paciente, él decidía que había que encerrarlo. Me pareció una frase más policial que psicoanalítica. Era más policial que psicoanalítica. Es decir, era como sujetar a ese paciente. Cuando yo no lo puedo incorporar a lo que yo hago, y porque él se resiste, porque no quiere, entonces lo internamos. Yo creo que hay que estar muy alerta con esto que yo llamo transferencia institucional, porque es una condena para esa persona. Después de 30 días de estar internado en un hospital psiquiátrico, la vida empieza a cambiar. Al año, esa persona ya es poco irreconocible. Varios años después, ahí vayan a cualquier hospital donde hay personas de 10 años internadas, ya es otra persona, no tiene nada que ver con la persona que se internó al comienzo, ¿no? Y por eso incluimos mucho, hay un programa de OPS que me parece que yo trabajé también con un grupo de mezcla de europeos y algunos latinoamericanos, sobre lo que son los trabajos de desinstitucionalización. Es decir, entender que rehabilitar personas que han tenido internaciones muy prolongadas constituye un trabajo de desinstitucionalizar. Es decir, cómo alterar todo eso que se ha producido subjetivamente para construir el sujeto. Es el sujeto que ya no es el sujeto que ingresó al hospital, es el sujeto que ha construido el hospital mismo, ¿no? Es un tema largo, pero es bueno estar advertido de, yo creo que uno puede atender psicoanalíticamente en cualquier servicio periférico. La atención de un psicoanalista en un hospital psiquiátrico corre el riesgo de que no altere el sistema psiquiátrico y corre el riesgo de terminar él sumando más a lo que hace la propia psiquiatría en la institución, ¿no? Bueno, Qué importante ¿eh? esto último para el progresismo psicoanalítico. Lo vamos a recuperar en algún momento, en algún lugar para utilizarlo. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por participar y acceder a conversar con nosotros y por la confianza en volver a publicar tu libro. Gracias a todos y a todas Bueno, por participar y por su atención y bueno, la seguimos en algún otro momento. bueno, bueno, yo soy el agradecido de mis lectores. Yo hice el esfuerzo de escribir el libro, pero que me lean es una gratificación especial que me recompensa ese esfuerzo, ¿no? Bueno,
Saludos a todos, ¿eh? Hasta luego. Salud. Buenas Saludos. noches. Buenas noches. Chau, chau. Saludos. Chao, muchas gracias. Bueno, chao, chao.